estas ideas que nosotros tenemos para construir el software. Entonces, todos estos modelos que nosotros vamos a ver a lo largo del año, en definitiva, ¿sí?, utilizando diferentes herramientas, nos van a permitir plasmar, visualizar qué va a hacer el sistema, y a partir de allí, ¿sí?, poder transmitir esas ideas a quienes deban construir el software, ¿sí? Todo esto lo vamos a hacer utilizando un determinado paradigma, una forma de pensar, ¿sí?, que en nuestro caso va a ser el paradigma de la orientación a objetos. Este va a ser nuestro recorrido por ASI durante todo el año, ¿sí?, empezando por los procesos de negocio, pudiendo analizarlos en detalle, ¿sí?, para entender las necesidades y a partir de allí empezar a definir el software. ¿Sí? Cualquier cosa que ustedes consideren, cualquier pregunta que tengan y demás, o escriben por el chat, o levantan la mano, ¿sí?, y vamos haciendo esto más interactivo. Pregunten todo lo que consideren necesario, hagan todas las consultas, ¿sí?, de tal manera que esto no sea simplemente un discurso de mi parte. El paradigma de la orientación a objetos, Julián, vamos a utilizar. Un paradigma de pensamiento que parte, digamos, de cuestiones y aspectos conceptuales, pero que después se termina implementando en términos de construcción o de implementación en lenguajes como Java, por ejemplo, o como C#, C++ antes, ¿sí?, que comenzó con el lenguaje de programación Smalltalk, ¿no? Entonces vamos a utilizar ese paradigma de la orientación a objetos. Bien. Entonces, para avanzar ya en los temas propios de la asignatura, vamos a ver el concepto principal de esta unidad, que es el proceso de negocio. Y para esto les pregunto primero, ¿qué es un proceso para ustedes? Era un conjunto de pasos que tenía como fin cumplir un objetivo. Muy bien. Conjunto de pasos que tiene como fin cumplir un objetivo. ¿Eso es proceso o ya lo vieron hacia esa definición como proceso de negocio? Yo lo tengo como proceso. Ok. La definición que usamos el año pasado en... En SOR, creo que era. En sistemas de organización. Perfecto. Un conjunto de pasos que permiten cumplir un determinado objetivo. Perfecto. Bien. O sea que, fíjense que en esta definición que ustedes hacen de proceso, hay dos aspectos importantes, ¿no? Es decir, o tres aspectos en los cuales podemos hacer hincapié. Primero, que es un conjunto de pasos. No estamos hablando de una única actividad. Es decir, tenemos una serie de pasos, actividades que nos permiten partir desde una determinada actividad, ir haciendo todos estos pasos hasta cumplir un determinado objetivo, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos que tener esa secuencia o ese conjunto, ¿sí? Y cuando hablan de ordenado es porque no son pasos aleatorios. Es decir, nosotros vamos a tener claramente, vamos a saber dónde comienza ese proceso, cuál es el evento que dispara o de qué manera comienza ese proceso. Y luego de seguir estas actividades vamos a obtener el cumplimiento de ese objeto, ¿sí? Entonces, conjunto, siempre acuérdense de eso, ¿sí? Un conjunto de pasos que está ordenado, ¿sí?, y que cumple un objetivo. Esas son las tres patas de la definición de proceso, ¿sí? Tal cual ustedes lo decían, ¿sí?, esas actividades están mutuamente relacionadas. Esta es una definición de una norma de calidad, ISO 9000, ¿sí? Y que en ese conjunto de actividades, algo que yo les voy a agregar, es que hay una transformación, ¿sí? Estas entradas que nosotros tenemos en el proceso, en definitiva, a lo largo de estas actividades, van a ir adquiriendo, ¿sí?, otra forma o se van a ir procesando. Recuerden que las entradas podrían ser insumos, podrían ser
materia prima, podrían ser materiales, puede ser información, datos, que después se convierten en información. Vamos trabajando con estas entradas para, ¿sí?, obtener una o más salidas, ¿sí? Eso es lo que, en definitiva, se hace en un proceso. Sin embargo, cuando nosotros vamos a hablar de proceso de negocio, vamos a agregar algunas palabras clave, ¿sí?, o algunos conceptos. Un proceso de negocio es tal cual, lo que ustedes decían, un conjunto de actividades, un conjunto de tareas que están secuenciadas, que están ordenadas, seguimos con el mismo concepto de proceso, que en definitiva cumple un objetivo, que transforma entradas en salidas, pero lo principal que vamos a hablar en un proceso de negocio es que ese conjunto de tareas agregan valor a los clientes. Ese conjunto de tareas agregan valor a los clientes, ¿sí? Es decir, que yo no realizo simplemente actividades porque sí, sino que de alguna manera yo estoy pensando en alguien, ¿sí?, que necesita una o más salidas del proceso para satisfacer sus necesidades, para que podamos cumplir con sus expectativas. ¿Qué quiero decir con esto? En definitiva, vamos a pensar, ustedes han visto generalmente procesos de compra o de venta, ¿sí? Si yo tengo un proceso de venta, en un proceso de venta podría tener yo como entradas, ¿sí?, los productos que se encuentran en el almacén. Entonces, yo tengo esos productos, viene un cliente, ¿sí?, que me hace un pedido, yo voy procesando, voy realizando un conjunto de actividades, y en definitiva, una vez que le tomé el pedido, lo pude procesar, lo pude cobrar, ¿sí?, ese cliente, por ejemplo, yo le entrego ese producto. Es decir, que todas esas actividades, ¿sí?, hicieron que yo genere, ¿sí?, un valor al cliente, que es poder satisfacer esa necesidad por la cual se acercó al negocio. Entonces, ustedes tienen que pensar, cuando hablen de proceso de negocio, es fundamental que piensen en el cliente, ¿sí? Y si nosotros hablamos de cliente, es quien recibe el producto. Y ese producto, ojo, no necesariamente siempre es algo tangible, puede ser un elemento como tal, ¿sí?, lo que fue a comprar, por ejemplo, a un local de electrodomésticos, de ahí se fue con su heladera, si se quiere, pero también puede ser un servicio, ¿sí? Las organizaciones y los negocios no solamente están dedicados a brindar o entregar un producto físico, sino que pueden ser servicios. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la universidad, en la Facultad Regional Córdoba, como una organización, da como producto final al estudiante un servicio. Está pensado de esa manera. Es decir, lo que está haciendo es formando estudiantes, ¿sí?, y brindando un servicio educativo para que ustedes al final de su carrera se reciban, obtengan el título y puedan desempeñarse profesionalmente. Si ustedes piensan, hoy ustedes, por ejemplo, llevan el auto a lavar y están consumiendo un servicio. Y esos productos no solamente a veces son servicios o materiales procesados, sino que también información, ¿sí? Entonces, el cliente es quien recibe el producto, ¿sí? Y el cliente puede ser interno o externo. Vamos a pensar en una típica organización en donde tenemos un proceso de compras y un proceso de ventas, ¿sí? Vamos a pensar en una organización, la vamos a hacer simple, la vamos a simplificar, ¿sí? Pero vamos a pensar en una organización, por ejemplo, al estilo de negocios de Frave y demás, que tienen por un lado la compra y por el otro lado la venta en las sucursales, ¿sí? Entonces,
Ustedes piensan, el proceso de venta, yo les decía, tiene como cliente a ese cliente que va y paga y que compra un determinado producto. Ahora, el proceso de compra, ¿a quién le entrega, ¿sí?, esos artículos que se encuentran en el depósito? Al proceso de venta. Al proceso de ventas. El proceso de compra o adquiere elementos para poder entregarlos al proceso de venta, quien los va a disponibilizar a ese cliente. Entonces, en ese caso, el cliente del proceso de compras es el proceso de venta. Por eso hablamos de un cliente interno, que está dentro de la organización, ¿sí? Ustedes cuando van a ver la organización, van a ver que todo es un proceso, todas las actividades deben encontrarse definidas dentro de un proceso. Por eso es que cuando nosotros hablamos de cliente interno, vamos a hablar de otro proceso de negocio, ¿sí? Lo mismo nos puede pasar con procesos, como por ejemplo, si pensamos en un proceso productivo, ¿sí? Generalmente van a tener clientes internos. Podemos pensar, como les decía, ustedes, no sé, piensen en una organización como un lavadero de autos, ¿sí? Entonces, tienen procesos del estilo de pagar los sueldos, hacer todas las tareas administrativas, y entre todos los procesos que tiene la organización, también el de hacer el lavado de autos. Ese proceso es el que está conectado con ese cliente externo o el cliente de la organización, ¿sí? Generalmente el resto de los procesos van a tener algún cliente interno. Digo generalmente. Ojo con eso de tomar, esto de, el profe dijo generalmente, siempre es así, ¿sí? Hay procesos, ¿sí?, que no son procesos que están directamente asociados a lo que hace el negocio, que también tienen clientes externos. Ojo con eso. Ya lo vamos a ver más en detalle. Listo. Tenemos clientes. Entonces, en el proceso de negocio, para que exista como tal, hay un cliente al cual le damos un producto, ¿sí? Y básicamente le estamos otorgando valor al cliente a través de ese producto. Nosotros cuando tomamos el pedido del cliente y vamos haciendo una serie de actividades, en definitiva, vamos produciendo valor para ese cliente que en definitiva está esperando su heladera. Entonces, todas esas actividades van permitiendo que, en definitiva, cumplamos con esa necesidad, ese requerimiento, esa expectativa del cliente, ¿sí? En definitiva, él se presentó porque quería adquirir ese producto en particular. Y esto es lo que diferencia muchas veces un proceso de negocio. Digo, en un proceso de negocio tenemos el cliente y el valor que le otorgamos. Porque en definitiva, si ustedes piensan, no sé, nosotros podemos sentarnos o podemos ponernos a cocinar un asado. Tenemos una reunión de amigos, ¿sí? Vamos a hacer un asado, nos juntamos, organizamos todo, hacemos toda una serie de actividades, vamos, compramos el súper, traemos la carne, preparamos todo, hacemos el asado, pero en definitiva, ¿sí?, allí tenemos un proceso, porque hacemos toda una secuencia de pasos ordenadas, vamos a cumplir un objetivo, pero en definitiva no hablamos en términos de un cliente y del valor que le otorgamos al cliente, ¿sí? Simplemente son actividades. Digo, yo también puedo hablar de las actividades que implica, por ejemplo, decir, bueno, voy a ir a comprarme un pantalón, ¿sí? Hago toda una serie de actividades, me preparo, voy hasta el shopping, busco, voy al negocio, entro, me lo pruebo, pago, ¿sí? Son toda una secuencia de actividades, pero en definitiva no aparece este concepto del cliente y del valor.
Una de las cuestiones principales también es que en el proceso de negocio las actividades están secuenciadas, ¿m? Y son actividades que se repiten. ¿M? Cuando digo que se repiten es porque si yo identifique un proceso de negocio como tal, es porque voy a estar ejecutando ese conjunto de actividades, ese proceso, de manera repetida. Es decir, yo tengo el proceso de venta y cada vez que viene un cliente, hago todas las actividades hasta finalizar ese proceso. Que es distinto a decir, yo puedo tener actividades secuenciadas que entregan un determinado producto a un determinado cliente. Sin embargo, si esas tareas no se repiten, voy a hablar de proyecto y no de proceso, ¿sí? Por ejemplo, Frávega dijo, ok, tengo que abrir una nueva sucursal, ¿sí? Entonces, cuando tengo que abrir una nueva sucursal, tengo que ir a hacer un análisis de mercado, poder definir dónde voy a abrir la sucursal, tengo que alquilar el local o comprarlo, tengo que armarlo, armar definir los espacios, ¿sí? Todo lo que es la imagen. Ese proceso no es repetitivo. Cada vez que yo voy a abrir una sucursal puedo tener esa secuencia de pasos, pero no es lo mismo porque son diferentes locales, porque tengo que ver, tengo que hacer diferentes estudios, porque no voy a trabajar siempre con los mismos proveedores, ¿sí? Entonces, eso que tiene que ver con la apertura de la sucursal, si bien son actividades o tareas que, en definitiva, pueden tener un resultado, un proceso, que es contar con la sucursal instalada, ¿sí? No constituye un proceso porque no se realiza de manera repetida. Y bueno, otra cosa que viene de la mano de la definición de proceso es que hay una transformación. Consume entradas, el proceso que nos va a dar un proveedor, ejecuta las actividades y obtiene así un producto sano, ¿sí? Bien, algunos conceptos básicos en esto de los procesos de negocio tienen que ver con que vamos a hablar de procesos claves o críticos. Los procesos claves o críticos son los procesos que existen en una organización y que están asociados a la misión o al por qué existe esa organización, ¿sí? Los procesos claves, por ejemplo, en Frávega es la venta, ¿sí? Sin embargo, existen otros procesos, muchos, desde, por ejemplo, hacer la liquidación de sueldos al personal, hacer las compras, hacer toda la gestión que podemos tener, entiéndase, la gestión en los almacenes, si tenemos varias sucursales, también puede ser un proceso, hacer la distribución entre las diferentes sucursales, que los productos lleguen a las diferentes sucursales, el proceso de mantenimiento, el proceso de limpieza, todos esos son procesos que existen, pero que no están asociados al ser de la organización. ¿Para qué existe Frávega? Justamente para vender productos. El proceso clave o crítico, en ese caso, es el proceso de venta. A eso le entendemos como procesos claves o críticos, ¿sí? Bien, vamos Perdón, a... perdón, ¿no, profe? Puede haber más de un proceso crítico, ¿no? Sí, puede haber más de un proceso crítico. Porque dijo que, bueno, en este caso Fraga es de venta, pero pensaba que el de la compra también, digamos, porque El proceso crítico, digamos, tiene que ver generalmente con aquello para lo cual existe el negocio. El negocio existe para vender productos. Ese es su sí, proceso crítico. Necesita el proceso de compra, sin duda, ¿sí? Necesita el proceso de compra, pero en definitiva ese no es un proceso crítico porque no atiende a la misión, ¿sí? Forma parte de la cadena de valor. En eso estoy de acuerdo, digamos. Hay una cadena de valor que empieza por el proceso de ventas y continúa en el proceso de compras, que es toda esa secuencia de procesos que nos permite cumplir con el objetivo de la organización. Pero el proceso de compra no es un proceso clave, ¿no? bien. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Perfecto.
Bien. ¿Cómo sería un ejemplo donde hay otro proceso crítico que no sea la venta? Bueno, tengo que pensar en alguna organización que sea bastante más grande, pero, por ejemplo, si nosotros pensamos en un hospital, Martín, ¿sí? O en una institución, ¿sí? Puede haber diferentes procesos críticos. Por ejemplo, en términos de que yo tengo la atención en consultorio, pero también, o sea, y eso lleva todo un proceso, ¿sí? Lo que es la atención en consultorio, la asignación del turno, el que el paciente vaya y sea atendido, eso por un lado, pero también tengo procesos críticos que tienen que ver, por ejemplo, con la atención de un paciente en urgencia, puedo pensar con un proceso crítico de lo que son las internaciones y las intervenciones quirúrgicas. Entonces, tengo varios procesos críticos porque en definitiva atienden al por qué existe la organización. ¿Sí? Generalmente, los procesos críticos están vinculados directamente al cliente de la organización. ¿Sí? Entonces, hay procesos críticos, ¿sí? En el caso del sanatorio, donde podemos tener diferentes, ¿sí? Procesos que atienden a ese paciente en términos de esa necesidad con la que cuenta. Que esa necesidad puede ser desde una atención en un consultorio, una atención por algún tipo de urgencia en la guardia, puede ser algún tipo de intervención en donde en determinado día y hora tengo que ir para que me puedan operar. ¿Se entiende, Martín? Martín y todos, digo. Estoy haciendo el ejemplo para todos. ¿Mm? Entonces podemos tener más de un proceso clave o crítico que atiende a la organización, al objetivo. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser una organización, una empresa que ofrece servicios de venta y reparación de electrodomésticos. Por ejemplo, sin duda, si yo le ofrezco después, como parte del objetivo de la organización, tengo que por un lado vendo, pero por el otro lado también ofrezco el servicio postventa como parte del objetivo de la organización o la reparación, esos dos procesos serían procesos críticos. Así es, Gaspar, tal cual. Bien. Ok. Bueno, después vamos a ver que hay dos conceptos claves más, que son la actividad y la tarea, ¿sí? No es necesario esta definición particular. Ustedes van a ver o me van a escuchar hablar de que un proceso, un conjunto de actividades relacionadas, ¿sí? En definitiva, una actividad es una acción, ¿sí? Que se realiza en un periodo de tiempo específico, ¿sí? Eso es una acción, es decir, yo recibí al cliente, esa es una actividad, después le pregunté qué necesita, es una actividad, controlé si tengo stock, es una actividad, es una acción que se realiza en un determinado tiempo. ¿Sí? Los alcances. Sí, sí. Si ustedes han trabajado con el concepto de alcance en SOR, podrían hacer un paralelismo entre los alcances que ustedes hacían allí con este concepto de actividad, ¿sí? Tal cual. Sin embargo, esa actividad puede estar formada por un conjunto de tareas. Es como que la tarea es más atómica todavía que la actividad. Si yo digo, voy a controlar el stock, bueno, ¿qué tengo que hacer para controlar si tengo stock del producto? Tengo que ingresar al sistema, tengo que ingresar los datos del producto y el sistema me dirá si tengo o no tengo stock y en función de eso le informo al cliente. Entonces, digo, la tarea es más pequeña o es más atómica que la actividad. ¿Sí? Sin embargo, nosotros en general, de ahora en adelante, incluso cuando modelemos el proceso, vamos a hablar en términos de actividad. Bien, después tenemos instructivos, ¿sí? ¿Ustedes han visto instructivos en SOR?
Creo que no lo vimos. No lo hemos visto. Yo la Ok. cursé hace bastantes años y vimos manuales más que instructivos. Pero creo que es lo Ok. mismo. Va por ahí. Vimos manuales. Ok. En definitiva, un instructivo nos dice la forma en que nosotros tenemos que hacer, es un documento, que nos dice la forma en que nosotros tenemos que operar o hacer algo, ¿sí? Es un acuerdo interno en donde dice, bueno, si vos tenés que atender a un cliente, tenés que hacer lo siguiente. A, tenés que decirle buenos días. B, tenés que preguntarle si necesita algo. C, si necesita algo, y así. Un instructivo, de alguna manera, es un paso a paso, un tarea a tarea, de qué manera yo tengo que hacer las cosas. Y ese instructivo está definido por la misma organización, ¿sí? No es que viene dado de afuera, sino que son los acuerdos internos que yo tengo para realizar una determinada actividad, un determinado conjunto de actividades, ¿sí? Luego vamos a tener la norma. La norma es una estandarización, ¿sí? Vamos a hablar, cuando hablamos de norma, hablamos de estándar, ¿sí? Generalmente que está definido por alguna determinada organización y a la cual yo me sumo, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces hablamos de la norma ISO, ustedes van a escuchar, ¿sí? O hablamos de las normas del IEEE, o hablamos de determinadas normas. Tenemos organismos que existen a distinto nivel, local, nacional, internacional, que definen buenas prácticas o determinadas maneras de hacer, ¿sí? Y que si nosotros tomamos eso, nos adecuamos a la forma de trabajo que está establecida en esa norma, ¿sí? Es una estandarización. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes dicen, por ejemplo, esta empresa está certificada en la norma ISO 9001. Eso quiere decir que esa organización tomó esos conceptos de que están establecidos en la norma, obviamente, los adaptó de acuerdo a su forma de trabajo, pero en definitiva hay una serie de definiciones que son generales que todas las organizaciones que están certificadas en ISO 9001 cumplen. Esto, digo, se los doy como ejemplo porque yo he trabajado con las normas ISO y, por ejemplo, decir, bueno, no importa la organización que sea, ¿sí? Sea una empresa que produce software, sea, por ejemplo, si fuera el caso de la universidad, sea, bueno, personal, estaba en una parte certificada con ISO. ¿Qué dice, en definitiva, la ISO? Bueno, si usted tiene una organización y quiere trabajar bajo norma ISO, por ejemplo, tiene que sentarse con la dirección de la organización y definir su misión, su visión, cuáles son sus políticas y cuáles son sus procesos. Entonces, si ustedes ven que hay una organización que tiene una norma ISO, ustedes saben que hay un estándar que todas esas organizaciones van a tener esas definiciones realizadas. Otra de las cosas que dice ISO, por ejemplo, es, bueno, usted tiene que tener mediciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquellos procesos que están dentro de la organización y que están certificados con la norma ISO, nosotros los vamos a medir. Eso es lo que establece una norma. No les dice taxativamente de qué manera tienen que medir. Lo que dice el estándar es que ustedes tienen que medir los procesos. Y eso es lo que hace que todas las organizaciones que estén certificadas en esa norma trabajen de la misma manera. Por eso decimos estandarización. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno. Otros de los conceptos claves son las reglas de negocio. Profe, Sí. sobre las normas, ¿pueden ser explícitas o implícitas? ¿A qué te referís con que sean explícitas o implícitas? A ver.
Por ejemplo, las ISO son normas explícitas, Sí, que están, sí, están bien definidas y claras. Por ejemplo, una norma implícita sería, por ejemplo, trends o en un mercado específico o en una industria específica que dice, mira, todo el mundo está haciendo esto y está teniendo buenos resultados, así que deberíamos intentar hacer eso. ok, Lo sí, que entiendo entendí. como norma implícita es como modas de la industria. Ok, no, eso no sería una norma, ¿sí? Eso podrían considerarse buenas prácticas, podrían considerarse... eh, el tema es que la norma tiene que estar estandarizada, Gaspar. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que haber un organismo que haya definido cuáles son justamente los diferentes aspectos de esa norma para que todos estemos de acuerdo en que vamos a trabajar o lo vamos a hacer de esa manera. ¿Sí? Si no tenemos un organismo que defina esa estandarización, no estaríamos hablando de una norma. Sí podríamos estar hablando de buenas prácticas, de moda, como vos decís, ¿sí? Pero nada más que eso. Bien. Bueno, regla de negocio. Las reglas de negocio, si ustedes miran un proceso, son aquellos que nosotros decimos de qué manera vamos a trabajar. Volvemos al caso de bueno, nosotros decimos que vamos a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Esa es una regla de negocio. Yo, como negocio, la definí. ¿Sí? No vino alguien y me dijo, vos tenés que abrir a las 8 de la mañana. Yo dije, bueno, en Córdoba voy a atender de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y los días sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Sí? ¿Qué tengo como regla de negocio? Bueno, que yo te voy a aceptar como regla de negocio, como forma de pago, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, te voy a aceptar contado y te voy a aceptar modo. ¿Sí? Pero no te voy a aceptar transferencia. No voy a aceptar un pago que sea por transferencia. ¿Sí? Entonces, eso es una definición interna. Augusto me pregunta, ¿entonces las normas son como reglas? Sí, pero son definidas, esas normas, volviendo al concepto de la norma, son definidas por alguien, por un tercero, no los definís vos. Es distinto, por ejemplo, a esto que son reglas de negocio. ¿Sí? Entonces, volviendo, entonces, por ejemplo, digo, mi regla de negocio dice que si un cliente me compra más de 50.000 pesos, o tiene una compra de más de 50.000 pesos, yo le voy a hacer un descuento del 5%. Son definiciones que yo hago en términos del negocio, yo lo hago, y que luego se van a ir cumpliendo, ¿sí?, a lo largo de la ejecución de diferentes procesos. Salgo del proceso de venta, en el mismo fragua puedo decir, bueno, si yo tengo un empleado que hace ventas por más de X cantidad de plata al mes, yo le voy a dar un incentivo del 10%, le voy a dar un premio del 10%. Es una regla de negocio. Nadie me dice que yo lo tengo que premiar si vende más de determinada cantidad de plata, pero yo lo defino internamente. ¿Sí? A diferencia, ¿sí?, de la restricción viene impuesta, me la dan. Proceso de venta, por ejemplo, decir, bueno, cada vez que usted vende, tiene que emitir una factura electrónica, ¿sí?, que va a cumplir con determinadas estándares o determinadas formas. ¿Sí? Si usted va a cobrar con tarjeta de crédito, ¿sí?, debe solicitar una autorización a una entidad crediticia con esto y esto y emitir un cupón. ¿Sí? Sí, Franco, te escucho. Un ejemplo también de norma podría ser una norma legal que diga del cuidado del ambiente que tiene que tener la empresa. ¿Restricción o norma? Norma. ¿De lo de antes estamos hablando o de Sí, esto? sí.
Ah, de lo de antes sí puede ser una norma, puede ser un cuidado del ambiente. Sí. Sí, tal cual. Totalmente. Bueno, se sigue sumando gente. Bueno. Entonces, después tenemos, entonces les decía, las restricciones vienen impuestas o definidas, ¿sí?, por un ente externo, por un agente externo. Sí, sí, Benjamín. En ciertos casos el horario también puede ser una restricción, ¿no? Porque por ahí, supongamos que el Fraga está dentro de un shopping. Ok, sí. En ese caso, sí. Ah, bueno, bien. Sí, absolutamente. ¿Por qué lo plantea aquel compañero? Porque dice, bueno, si está dentro de un shopping, yo no puedo definir mi horario de atención. Mi horario de atención está definido por un tercero. ¿Sí? Claro, Entonces, en ese, y capaz también las normas, o bueno, no sé cómo funcionará dentro de un shopping, pero ¿en qué sentido? que si, por ejemplo, un ente tercero puede exigir una norma también, así como puede exigir un horario, como Ah, decirte, sí. Sí, todos sí, los sí, sí. negocios deben aplicar a la ISO tanto para poder operar dentro de Exacto. establecimientos, cosas Bueno, así. eso pasa, Jami, por ejemplo, en las automotrices. ¿Sí? En las automotrices, por ejemplo, dicen, bueno, vos para, este, eh, le dicen a los proveedores, vos para poder proveerme a mí, automotriz, vos tenés que cumplir con esto, esto y esto. Es decir, la automotriz le dice a su proveedor que tiene que cumplir con determinada norma, ¿sí?, que no la define la automotriz, es una norma que existe, pero le dice, vos tenés que cumplir con esto, ¿sí?, para yo poder comprar. ¿Sí? Claro. El tema de la ISO 9001, ahí los leo, gente, en los chats. El tema de la ISO 9001, por ejemplo, ¿sí?, o otra norma u otro, son en términos del software, se lo hablo, después si quieren lo charlamos más en detalle, pero habla el CMMI. El CMMI es una norma que establece una serie de definiciones o pasos para construir software, ¿sí?, y para de esa manera asegurar que el software es de calidad. Si ustedes, por ejemplo, en muchos casos, trabajan en la industria del software y quieren exportar software, ¿sí?, tienen que cumplir, el que les va a comprar el software le dice, yo para comprarte en los Estados Unidos vos tenés que cumplir con el estándar CMMI. Si no cumplís con el estándar CMMI, yo no te voy a comprar software. ¿Sí? Entonces, esto de, sí, la restricción viene un agente externo, en este caso mi cliente, y me dice, vos tenés que cumplir con esta norma, ¿sí? Eso se convierte en algún punto, ¿sí?, en una norma y en una restricción, porque no me deja actuar, entre comillas, libremente, sino que me dice la manera en que tengo, o al menos qué tengo que cumplir para poder proveer de software, ¿no? Pero en el caso que te lo solicite un cliente al estándar, Sí, no entraría más como, en vez de una restricción, una especie de, no sería más un requerimiento. en realidad, digamos, es un requerimiento, ¿sí? Pero en definitiva es un ente externo que a mí me está pidiendo que cumpla con algo, Sí, ¿sí? Si yo claramente, no sí, puedo sí. cumplir con algo, en definitiva, ahí está puesto eso, ¿sí? Nuevamente, nosotros hablamos de restricción y en los casos de estudio lo van a ver fundamentalmente eh, como esto, viene el Estado o viene alguna organización que nos dice, para poder desempeñar estas actividades tenés que cumplir con esto, ¿sí? Sin Claro. embargo, cuando sucede que a mí viene y se me impone, y no es que el cliente viene y dice, yo quiero, son casos especiales, esto que estoy hablando, las automotrices y demás, son casos especiales porque no es que viene el cliente y dice, bueno, yo quiero, y si vos no cumplís con esto, o no tenés el producto, me voy, me doy vuelta y vos podés venderle a otro. Digo, a veces son incluso mercados muy cautivos, digamos, en donde ese proveedor le provee solamente a ese autopartista, o ese proveedor le provee solamente a esa industria automovilística. Entonces digo,
hay un tema ahí que es mucho más complejo en términos del análisis que vamos haciendo, ¿sí? Ok. Ahí el manejo de horario pasa a ser una restricción. Sí, Julián, lo que hablábamos del shopping, las gubernamentales también cuentan como restricciones. Sí, fundamentalmente, Martín, lo que vamos a ver como restricción son las gubernamentales. Serían stakeholders, del cliente. Los requisitos no son stakeholders. Stakeholder, cuando hablamos de la palabra stakeholder, estamos hablando de quienes participan o son interesados en el proceso, ¿no? Esos son, la palabra stakeholder habla no solamente de quienes participan, sino quienes están mirando de alguna manera un determinado proceso y están interesados en ese proceso. ¿Se podría asociar las normas con las restricciones? Sí, se podrían eventualmente asociar. Sí. Bien. Bueno, y el último concepto es el dueño del proceso, ¿sí? El dueño del proceso, cada vez que nosotros tenemos un proceso, vamos a tener, o tendríamos que poder identificar, digo, en términos reales, nosotros no se lo pedimos en los ejercicios, pero en términos reales, el dueño del proceso. El dueño del proceso, digo, cuando uno va y dice, bueno, un proceso pasa por muchas áreas, por muchos departamentos y demás. Entonces, ¿qué pasa? Nadie se quiere hacer cargo si el proceso funciona mal. Entonces, yo tengo un proceso que pasa por 3 áreas y dice, yo hago las cosas bien, el que hace las cosas mal es el de la otra área. Yo trabajo eficientemente, yo trabajo en tiempo, yo cumplo con las definiciones, hago mi trabajo correctamente. Baja al segundo en la cadena, ¿sí? Y dice, mira, el otro a mí me manda las cosas incompletas, no las hace bien, fuera de tiempo, voy al tercero. No, porque vos sabes que, y así, todo un proceso, digamos, empezamos, si nosotros tenemos que el proceso no funciona correctamente, empezamos a ver que sucede esto. Todos empiezan a echar la culpa. No sabemos quién es, si un proceso es una unidad, quién se hace cargo de esa unidad y quién se hace cargo de la salud de esa unidad, ¿sí? Entonces, este dueño del proceso se va a ocupar de mirar el proceso de punta a punta, se va a ocupar de medir el proceso. Es muy importante que un proceso se mida para poder saber si está enfermo o no. Digo, cuando ustedes quieren saber si están enfermos, van a ver si se toman la temperatura, ¿sí? Con un termómetro se toman la temperatura y dicen, sí, tengo fiebre. Ok, es un síntoma de que algo está pasando. Bueno, lo mismo pasa con los procesos. Yo tengo que poder medir el proceso para saber si estoy trabajando eficientemente, si estoy cumpliendo, si estoy atendiendo a ese cliente y satisfaciendo las necesidades y las expectativas. Este dueño del proceso es el que se va a ocupar de decir, bueno, yo tengo un problema en el proceso, en la actividad X. Bueno, vamos a cambiar esta actividad, la vamos a hacer de otra manera. Entonces, este dueño del proceso tiene justamente esta autoridad de monitorear los indicadores, de cambiar, ¿sí? Y siempre va a estar mirando de qué manera puede satisfacer al cliente. Este dueño es en definitiva a quien después, si las cosas no funcionan, a quien le tenemos que tirar las orejas para decir, bueno, fíjate porque tu proceso no está respondiendo a las necesidades del cliente en tiempo y forma, etc. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a identificar un dueño del proceso. El dueño del proceso puede ser ya alguien que existe en la organización, que tenga un rol y lo pongamos como dueño del proceso, o podemos
ir y buscar a alguien específicamente, ¿sí? Y crear un puesto que sea el dueño de un determinado proceso, ¿sí? Dice la bibliografía, si ustedes toman la bibliografía que está ya en el aula virtual, la bibliografía de Carrasco, que dice, bueno, en realidad lo mejor sería que sea una persona dedicada a eso, no que esté entre otras tareas y además sea dueño del proceso, sino que lo pongamos específicamente a ser dueño de uno o más procesos, ¿sí? Bueno. Déjenme ver una cosita. Estoy acá. Bueno. Vamos a seguir, pues si no, no. Entonces, las organizaciones orientadas a procesos pasan. Cuando hablamos de procesos y organizaciones orientadas a procesos, pasamos de esa mirada jerárquica que ustedes han visto en SOR, se han visto en los organigramas, en donde teníamos quiénes eran los gerentes, quiénes las áreas, los gerentes, ¿sí? En donde mostrábamos una mirada estática, eso era una foto de la organización. En un determinado momento vamos a pasar a una vista dinámica. ¿Por qué una vista dinámica? Porque nosotros vamos a ver que un determinado proceso va atravesando, ¿ven?, diferentes áreas a lo largo de su vida hasta entregar un determinado producto, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace que nosotros digamos que los procesos, ¿sí?, en definitiva en una organización son una mirada dinámica. Vamos atravesando, no nos importa en términos de saber la jerarquía específicamente, sino que nos interesa esa secuencia de actividades que van a realizar diferentes roles para cumplir con ese objetivo. Tenemos una mirada horizontal de la organización, ¿sí? Dejamos de ver la jerarquía de arriba a abajo, la pirámide, a ver quién está en la cabeza y quién está por debajo y así, sino que pasamos a una mirada horizontal. Fíjense, acá está tal cual la comparativa. Esta es la mirada vertical, la jerarquía, y la mirada horizontal, que son las diferentes actividades que se pueden ir haciendo para cumplir el objetivo de un proceso. Generalmente hay un contacto del cliente, que es el que dispara el proceso, ¿sí? Y ese proceso, en general los procesos terminan cuando el producto o servicio es entregado a ese cliente. Y recuerden que cuando hablamos de cliente, podemos hablar o de cliente interno o de cliente externo. Bien. En esta mirada de procesos, lo que nosotros hacemos fundamentalmente es mirar al cliente, ¿sí? Recuerden, ¿quién es un cliente? Es una persona u organización. Ojo, ¿eh? ¿Sí? Este es el cliente de la organización. Persona o organización a quien servimos y a quien está destinada la misión de la organización. Ese es el cliente organizacional. ¿Quién es el cliente de Frávega? El cliente, ¿sí? ¿Quién es el cliente en una universidad? El estudiante. ¿Mm? Entonces, ¿quién es el cliente en un sanatorio? El paciente. Sin embargo, cuando nosotros vamos y miramos cada uno de los procesos, ese cliente es propio del proceso. Y ese cliente puede ser el mismo que el cliente de la organización u otro. Si hablamos de clientes internos, perdón, vamos a hablar de otros procesos, ¿sí? Y acá aparece el concepto, por ahí que me preguntaban, de los stakeholders, ¿sí? Son grupos de interés, los denominamos stakeholders, y son aquellos que están involucrados o interesados, ¿sí?, en un determinado proceso. Son partes interesadas, es decir, si yo miro el proceso de venta, en el proceso de venta en Frávega, por ejemplo, podría decir que participan como roles específicos el vendedor, el cajero y el delivery, digamos, el responsable del depósito, ¿sí? Ustedes van, los atienden, pasan por la caja, le cobran
después van y retiran el producto. Tengo 3 roles que participan en el proceso. Sin embargo, hay otros interesados, ¿sí?, que participan y que están mirando ese proceso. Por ejemplo, AFIP es un stakeholder, ¿sí? ¿Por qué? Porque a AFIP le está interesando ver cuánto ustedes facturan para después poder cobrar, ¿sí?, para después hacer los controles. Hay otro interesado que es, por ejemplo, el gerente comercial. El gerente comercial le interesa ver cuánto se vendió en un día, en un mes, en una semana, y qué productos se están vendiendo para en función de eso tomar decisiones. Después, pueden tener otros interesados como pueden ser, no sé, podríamos hablar que Accionistas. los accionistas, podríamos hablar de otros procesos, digamos, u otros stakeholders que necesitan ver la información de las ventas para saber, por ejemplo, el gerente de compras cuánto tiene que comprar, ¿sí? Entonces, hay diferentes interesados, ¿sí?, que pueden estar mirando a un determinado proceso, pero que no participan específicamente en el proceso, ¿sí? ¿Vamos? Bueno. En la gestión de procesos, ¿sí?, en definitiva, esta forma de mirar la organización, ¿sí?, hace que nosotros tengamos unidades que son los procesos. Bueno, esos procesos hay que gestionarlos, ¿sí? Entiéndase por gestionarlos, en definitiva, hay que poder trabajar y administrar esos procesos, ¿sí? Eso es lo que se conoce como gestión de procesos. Y allí, las actividades que se realizan son la identificación de los procesos, el diseño, ¿sí?, de los procesos. Puede ser que ustedes tengan que generar un proceso cero, hay que diseñarlo, hay que formalizarlo, es decir, bueno, este va a ser el proceso con el que vamos a trabajar, hay que controlarlo, hay que mejorarlo y hacerlo más productivo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, ok, por ejemplo, nosotros decimos, a partir de ahora, no solamente vamos a tener las ventas en sucursal, sino que también voy a tener ventas online. Ok, para tener ventas online, yo desarrollo una plataforma, pero resulta que el proceso es todo nuevo, porque lo que yo antes entregaba en sucursal, ahora se lo tengo que hacer llegar al cliente. Entonces hay un diseño del proceso de venta online. El diseño del proceso dice que hay una parte totalmente automatizada, que es cuando ustedes entran a una página web y compran, pero una vez que ustedes dijeron, ok, sí, y la tarjeta o el medio de pago que ustedes seleccionaron aprobó, ¿sí?, esa compra por parte de ustedes, se dispara toda otra serie de actividades por detrás. Bueno, hay que ver cuál es el producto, hay que ver qué sucursal va a entregar el producto, con qué empresa o con qué logística, va a ser propio o va a ser de tercero, hay que buscar el producto, hay que embalarlo, hasta que le llega al cliente a su casa. Bueno, pensar eso es el diseño del proceso. Era algo que no existía y que va a surgir a partir, por ejemplo, de decir, bueno, antes tenía venta online, pero por ejemplo, por la pandemia, decir, bueno, muchos negocios tuvieron que diseñar nuevos procesos. Hay que formalizarlo, ¿sí? Formalizarlo significa que esté en un documento, que sepamos de qué manera, que haya instructivos asociados a ese proceso, que nos digan de qué manera tenemos que trabajar, y hay que controlarlo. Para controlarlo, no se puede controlar lo que no se mide. Entonces, lo que hacemos nosotros es poner indicadores, ¿sí? Esos indicadores nos van a permitir controlar y ver, y monitorear el proceso para darnos cuenta de, bueno, tenemos muchas demoras, tenemos muchos reclamos de los clientes, nos devuelven muchos productos porque están golpeados. Bueno, todas esas mediciones que yo voy haciendo me permiten, en definitiva, saber cómo funciona el proceso y si lo tengo que mejorar, ¿sí? Eso es la gestión de procesos. A eso nos referimos cuando
hablamos de gestión de procesos. Y esta gestión de procesos está vinculada fuertemente a la estrategia de la organización. Sí, yo como objetivo organizacional tengo ser el vendedor de electrodomésticos más grande de la Argentina. Esa es una estrategia de la organización, que no es la misión es vender. Ahora, ser el más grande de la Argentina o el que más productos vende en la Argentina, eso habla de la estrategia, hacia dónde quiero ir. Y si yo tengo una estrategia que dice, yo quiero ser el mayor vendedor de electrodomésticos de la Argentina, lo que yo tengo que hacer es acciones, actividades, definir procesos y controlarlos y mejorarlos de tal manera que yo pueda cumplir con esa estrategia. Si yo digo que quiero ser el más grande de la Argentina, y bueno, tendré probablemente que mejorar mis tiempos de entrega, reducir mis precios, poder entregar en todo el país, pensar en tener sucursales en todo el país, con procesos propios de venta en cada una. Entonces, esa gestión de procesos ayuda a cumplir esa estrategia de organización. ¿Sí? La gestión de procesos, algunos aspectos que ya hemos hablado: agrega valor al cliente, prioriza al cliente, ¿sí? Es lo que venimos diciendo desde el principio. En la gestión de procesos potenciamos el uso de las tecnologías. Ahí es donde nosotros entramos como ingenieros en sistemas, ¿sí? Nosotros, a ver, yo el otro día me pasaba, estaba mirando un proceso, lo estaba analizando, estaba con quienes participaban en el proceso no les voy a decir cuál era, digamos, en particular, pero había un proceso en donde había mucho dolor, había mucho entre los mismos que trabajaban en el proceso. Esto que yo les decía recién, que en los procesos todos nos echamos la culpa, ¿sí? Se estaban de echar la culpa unos a otros, esto se hace mal por esto y demás. Y la forma, estábamos analizando el proceso, un proceso que no tenía, no se piensen que todos los procesos son así tal cual ustedes lo leen ahí en la gestión de procesos. Era un proceso que no tiene indicadores, que no teníamos, sabíamos que andaba mal, pero no mucho más que eso. Sabíamos que andaba mal, las cosas estaban mal, la gente que trabajaba en el proceso andaba mal, pero bueno. Entonces yo lo que hice fue, lo relevé el proceso, lo analicé, estuvimos trabajando, y dijimos, bueno, la verdad que, ¿qué pasaba? Para hacer una determinada tarea, las personas tenían que pasar por 5 software diferentes. Y hablo de software desde Excel, Jira, una plataforma la plataforma propia de la organización. Después hablé de otra plataforma que trabaja con Workflow, y después tenía que trabajar también, no me acuerdo con cuál otra. ¿Sí? Entonces teníamos 5 herramientas, la gente estaba cansada de copiar y pegar de un lado a otro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Y bueno, ahí tenemos que unificar. Ahí es donde entra el trabajo del ingeniero en sistema, en decir, bueno, ok, si nosotros tenemos esto, la solución es, ¿podemos unificar? Sí, podemos unificar. ¿Podemos utilizar 2 herramientas? Sí, se pueden utilizar 2 herramientas. Bueno, hay que hacer un desarrollo en el sistema, hay que ver cuáles son los requerimientos para que eso se pueda acomodar, se implementa la mejora y se rediseña el proceso. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros como ingenieros del sistema participamos, decimos cuáles son las mejoras que podemos hacer en términos de uso de información, tecnología, la implementación de indicadores, le vamos a generar a la gente tableros, es decir, vamos a ver los datos que se generan en el mismo proceso y los vamos a visualizar para que sepan si está funcionando bien, si está funcionando mal. Vamos a tener semáforos, es decir, ahí es donde nosotros vinculamos fuertemente en esto del proceso versus lo que nosotros hacemos fuertemente, que es desarrollo de software o construcción de sistemas de información. ¿Sí? Por eso es que potenciamos el uso de la tecnología. La tecnología nos permite rastrear el proceso, ir de punta a punta, obtener información,
obtener indicadores, tableros, etc. Trabajar metodológicamente, incorporar calidad, ¿sí? Y si incorporamos tecnología, generalmente, no digo que siempre, pero generalmente incorporamos calidad. Hay veces que les aseguro que yo lo veo, se implementa software y de calidad ni hablemos. Bueno, podemos certificar normas de calidad, mejorar los procesos, tener procesos eficientes, eficaces y controlados, es decir, podemos tener procesos que utilicen los recursos de la mejor manera posible. Podemos rediseñar los procesos y saber qué se hace y cómo se hace, ¿sí? ¿Qué podemos hacer sobre los procesos? Yo se los acabo de mencionar. Los podemos describir simplemente para decir, ok, este es el proceso, funciona así, hoy funciona así. ¿Sí? Quiénes participan, qué se hace, punto, se describe. Podemos mejorarlo, ¿sí? Podemos hacer optimizaciones, podemos agregar herramientas, podemos cambiar, podemos decir, bueno, esto que antes hacía tal persona o tal rol, no va a ser tal otro. O podemos rediseñarlo. Esto, entiéndase, cuando digo, el rediseño es casi sabiendo que el proceso tiene que cumplir con determinado objetivo, es casi hacer un bollo con el proceso y empezar a pensarlo casi de cero. ¿Sí? Eso es básicamente cuando hablamos de rediseño. ¿Sí? Bien, gente, 5 minutitos, 9:36, 9:41, se vuelven a conectar, van, se despabilan, se paran un ratito, así seguimos con lo que es clasificación de proceso de negocio y vemos hoy lo que es mapa de proceso. ¿Estamos? 5 minutos. ¿Puede dejar la plantilla anterior? ¿Está? Sí, muchas gracias. Sí. Profe, disculpe un segundo. Al principio de la clase una compañera le preguntó por las filminas y dijo que estaban subidas, pero no se encuentran en la web. Yo lo veo habilitado. Donde dice unidad 1, el modelado de proceso de negocio, dice una carpetita modelado de proceso de negocio. ¿No lo ven? No, profe, Eso no no se lo ve. vemos nosotros. A Se ver. ve el material nada más. A ver ahí. Ahora sí se ve. Ahora sí, profe. Ok, había una cosa que antes como proceso crítico. ¿Sí? El esencial a veces lo van a escuchar como proceso esencial, proceso crítico, proceso principal, y a veces incluso van a decir, van a escuchar que se dice el proceso de negocio. Cuando se dice proceso de negocio así, como clasificando, están hablando de estos procesos esenciales, son los que atienden a la misión de la organización. ¿Sí? Los procesos estratégicos, ¿sí?, definen, ¿sí?, justamente instructivos, objetivos operativos, en definitiva, definen el marco global para ejecutar los otros procesos. ¿Qué quiero decir con eso? Son los procesos que básicamente tienen que ver con la planificación estratégica, ¿sí? Es decir, esto de decir, bueno, durante el próximo año queremos ser en los próximos 10 años queremos ser líderes de ventas en la Argentina. Bueno, ¿qué plan, qué cosas voy a ir haciendo yo para cumplir esa visión de la organización? Bueno, todos esos planes que se vayan construyendo constituyen parte de los procesos estratégicos. Todas las implementaciones de esos planes o las definiciones que se hagan para cumplir con esos planes también son parte de los procesos estratégicos. Las verificaciones y los ajustes pueden ser parte de considerarse procesos estratégicos. Y en este punto ustedes van a tener que hacer esta clasificación. Imagínense que nosotros le damos una hoja o una página o una página y media de una descripción de un negocio. No se van a encontrar tal cual ni con todos los procesos estratégicos, menos con todos los procesos de software, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen es que poder identificar
quizá haya dos, haya tres, haya un solo proceso estratégico en ese dominio acotado que tenga que ver, por ejemplo, con la definición de planes, con la definición de objetivos estratégicos. A veces también se consideran procesos estratégicos lo que tiene que ver con definiciones de estrategias de venta, estrategias de marketing, definición de cómo vamos a hacer o cuánto vamos a cobrar un determinado producto. Esos pueden ser procesos estratégicos, ¿sí? Nos dan ese marco, como dice ahí, para ejecutar los otros procesos. Después tenemos los procesos esenciales, que son los que están orientados directamente a la misión de la empresa, ¿sí? La bibliografía dice que en empresas pequeñas podemos hablar de entre 1 y 3 procesos, y en empresas grandes entre 5 o 6 procesos orientados o procesos considerados esenciales. Lo que les decía, procesos del negocio, procesos claves, procesos críticos, principales o de misión, así los pueden llegar a encontrar. Y los procesos de soporte, que acá tenemos la mayor cantidad de procesos, son aquellos que existen, que no están relacionados con la misión de la organización, pero que se ejecutan para poder cumplir justamente con esos otros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, lo que les decía, liquidación de haberes, ¿sí? Es un proceso de soporte, proceso de mantenimiento de las sucursales, el proceso de limpieza, el proceso puede ser que el proceso de compra lo consideren como un proceso de soporte. El proceso, ¿qué más? No sé. Se me ocurre ahora, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la gestión de los recursos humanos desde el punto de vista de, bueno, el otorgamiento de las vacaciones, las licencias y demás, que es todo un proceso también. Todo lo que sea el reclutamiento, todo lo que sea, por ejemplo, los procesos administrativos contables, ¿sí? Todo Profe, eso. la limpieza puede ser. Sí, también, sí, totalmente. El proceso, digo, si nuestra empresa no es Limpro, que se dedica a limpiar, ¿sí? Es decir, en una empresa, como decíamos recién, Frave o demás, por ejemplo, es decir, bueno, el proceso de limpieza o el proceso de mantenimiento de sucursales son procesos. Sí, Augusto, decir. Estos no son los, yo me acuerdo en SOR que habíamos visto como parte de una empresa que había como órganos dentro de la empresa que eran puramente de asistencia o de soporte. ¿Serían esos procesos que hace ese órgano en específico? Puede, ojo, porque no necesariamente, ahí está el tema de procesos versus organización jerárquica, ¿no? Vos me hablas de un órgano que existe, que se ocupa de hacer estas cuestiones. Recordemos que un proceso puede atravesar más de un órgano, pero sí, yo podría decir, bueno, el órgano o el área o el sector de, yo tengo el sector de limpieza. Bueno, puede ser que haya procesos fundamentalmente vinculados a esas áreas, a esa área, que sean procesos de soporte, pero no hagas la rastreabilidad 1 a 1 entre proceso y área, ¿sí? Entiendo. ¿Mm? Profe, Bueno, ¿y cómo sí, sería, por ejemplo, cuando contratás a otra empresa para la limpieza? ese es un proceso de contratación, yo no hago el proceso de limpieza, el proceso mío es contratarlo. ¿Sí? Ahí entramos con un tema que es la tercerización. Es decir, yo tercerizo algo que yo hago, se lo doy a otro para que lo haga. ¿Sí? Por ejemplo, la limpieza. Por ejemplo, la distribución, la logística también se terceriza. ¿Sí? ¿Sí? Entonces digo, yo lo que puedo hacer, el proceso existe como tal, y yo puedo decir que yo lo puedo controlar al proceso. En ese caso yo lo estaría mirando y diciendo, a ver, están haciendo las cosas y yo puedo definir cómo lo tienen que hacer siendo el cliente, pero yo puedo establecer la forma, o yo puedo decirle a ese tercero, vos hacelo, a mí no me importa cómo lo hagas, siempre y cuando cumplas con determinados objetivos. ¿Sí?
El proceso existe y yo puedo tener mayor o menor injerencia o mayor o menor intervención en ese proceso, pero cuando es tercerizado, digamos, lo desempeña otro. Yo ese proceso sí lo voy a tener identificado, pero no lo voy a ejecutar yo directamente. ¿Quién me había preguntado? Yo, profe. Sí, Álvaro, ¿se entiende? Sí, Ok. Son procesos también de la organización, por eso, nuevamente, a veces los tercerizo completamente, limpieza se terceriza generalmente, y se dice, bueno, ok, yo no voy a hacer más que contratar que venga y limpie, y ese proceso, digamos, como tal, yo no tengo ninguna injerencia, ni ningún manejo, ni nada, a diferencia del proceso de distribución, por ejemplo, en donde yo digo, bueno, vos Correo Argentino me vas a distribuir, pero yo te voy a controlar acá, acá y acá, y el proceso tiene que ser este y cumplir con estos pasos. ¿Sí? Entonces yo ahí sí tengo injerencia y puedo controlar y tener mayores definiciones sobre ese proceso. ¿No? Ok, a ver, preguntas en el chat. Proceso de distribución en el caso de la empresa de ventas. Sí, el proceso de distribución, ¿sí? Si está conectado directamente, hay que ver, porque si es un proceso en sí mismo, no. Por ejemplo, en el caso de Fravela, yo tengo que me compran online y yo hago la distribución, ¿sí? Entonces, ese proceso de distribución que está conectado directamente, ¿sí? Al cliente y sin el cual ese producto, yo no puedo todavía satisfacer la demanda de ese cliente, ¿sí? Lo podríamos llegar a considerar proceso principal, ¿sí? Los esenciales, ¿cuáles eran? Los esenciales son aquellos que responden al objetivo de la organización. Si yo digo que el objetivo de la organización es vender productos, bueno, los procesos relacionados con la venta de productos son procesos esenciales. Si yo digo que la empresa o la organización se dedica a brindar servicio de atención médica a paciente, todo lo que sean de atención médica van a ser procesos principales, ¿sí? Los esenciales son los principales, son los core, son los de misión. Martín, no te entendí la última pregunta. ¿En qué decís en qué categoría entrarían? Ahí no te entendí. En todo caso, no sé, aclaralo para yo poder responder. Estamos hasta acá. Estas son las 3 categorías que nosotros vamos a clasificar nuestros procesos. Y esa clasificación, a ver, voy a abrir una puerta que puede ser compleja, pero digo, a ver, hay veces que dependiendo del análisis que uno haga, uno podría considerar algún proceso, uno dice, este proceso es estratégico, otro lo ubicaría de soporte o viceversa. Generalmente los procesos de negocio no tenemos diferencia en cuanto a la identificación, pero sí en los otros, ¿sí? Esto no es una herramienta matemática, esta es una clasificación que nosotros hacemos y que muchas veces, ¿sí?, parte del criterio de la persona que está haciendo el análisis, ¿sí? Entonces, no es que van a poder poner los procesos y clasificarlos y cada uno va a tener una clasificación diferente, va a haber algunos criterios comunes y puede ser que en algunos puntos, dependiendo del análisis que cada uno haga, sí puede existir alguna diferencia. Existe una generalidad que vamos a utilizar para modelarlo, y luego algunas variantes en donde uno puede llegar a contemplar, ¿sí?, que esté clasificado de una u otra manera. Pero lo importante, en definitiva, lo importante a nivel práctico, cuando ustedes vayan a practicar, es que identifiquen correctamente los procesos. Es decir, que digan, sí, yo les doy un texto y en ese texto hay 8 procesos, que ustedes puedan identificar los 8 procesos. No que identifiquen 15, por ejemplo, porque fueron particionando. Es decir, el objetivo principal de la práctica del unidad 1 es que ustedes puedan
de otras cosas, identificar correctamente los procesos, ¿sí? Para modelar estos procesos, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar, ¿sí?, un modelo, valga la redundancia. En definitiva, un modelo es una abstracción de la realidad, ¿sí?, que nos va a permitir ver diferentes variables y cómo se relacionan, ¿sí? Nosotros hacemos modelos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros en definitiva después va a ser un software, ¿sí?, lo tenemos que ir construyendo y lo tenemos que ir escribiendo y lo tenemos que ir plasmando. Todo eso que hacemos previo, en definitiva, son modelos, ¿sí? Porque estamos simplificando una realidad que después esa realidad va a ser el programa, son las líneas de código ejecutándose. Esa es la realidad. Mientras tanto, nosotros hacemos modelos. Nosotros vemos un negocio. Yo he hablado del negocio y he dicho los procesos de negocio. Yo estoy simplificando esa realidad, estoy haciendo una abstracción para que todos podamos entender lo mismo en términos de los procesos de negocio, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros hacemos eso, en definitiva, y hacemos esa abstracción y la plasmamos en algún lugar, estamos haciendo un modelo, ¿sí? Hay modelos más formales y modelos informales, ¿sí? Digo, cuando yo agarro una hoja y hago un bosquejo de un determinado proceso, estoy haciendo un modelo informal, ¿sí? Ahora, cuando yo hago una ficha de proceso en donde digo, bueno, este va a ser el proceso, este va a ser el diagrama y demás, estoy haciendo un modelo mucho más formal. ¿Ustedes han hecho modelos en SOR? ¿Qué les parece? ¿Han hecho modelos? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Diagramas de flujo, Bien, ok. y el diagrama ese de modelo, el clásico, que es el nombre del modelo, a la izquierda el proceso de inicio, salida, a la derecha la salida. Sí. Ok. ¿Han hecho esos modelos? ¿Han hecho algún otro? ¿Ustedes asocian? Cronogramas. Sí, perfecto. Ustedes asocian mucho el modelo al diagrama. Al dibujo. Al dibujo. Ahora, yo les pregunto, cuando ustedes definían el objetivo y los alcances de un negocio, de un proceso, ¿estaban haciendo un modelo? Sí. Exacto, sí. Es decir, ese texto incluso ya era un modelo, porque ustedes me están diciendo cuáles son los alcances del proceso de venta. Recibir al cliente, buscar el stock, cobrar, facturar, entregar el producto. ¿Están simplificando la realidad? Sí, la están simplificando, ¿sí? Nada más que en ese caso es un modelo textual, si se quiere. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver, bueno, los modelos en términos de gráficos o de diagramas, pero muchas veces, en varias ocasiones, los modelos son simplemente texto que nosotros estructuramos y donde decimos, fíjense que tenemos variables que se relacionan y cuando nosotros hacemos eso, generalmente ponemos el nombre del proceso, ponemos los alcances, ponemos el objetivo de la organización. Esas son variables que yo voy relacionando y en definitiva voy construyendo. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, digo, modelos construimos. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, no han hablado de modelos matemáticos, por ejemplo, ¿sí? Van y hacen en análisis matemático, en álgebra, hacen modelos, ¿sí? Cuando ustedes van en algoritmos, que si han hecho diagramas de flujo, ¿sí? O han pensado la lógica en un diagrama, han hecho un modelo que después pasa a una realidad que es la línea de código. ¿Sí? Entonces, digo, en definitiva, constantemente estamos haciendo abstracción. Y sí, Juan, lo que vamos a ver ahora es cómo esos procesos de la organización incluso los podemos reflejar en diferentes modelos. Profe, técnicamente un número cualquiera, o sea, el dibujo número 2 es un modelo, es una abstracción. Es una abstracción, exactamente. Lo que pasa es que el número 2 solo no estaría representando variables y demás. Necesitaría poner al 2 en un contexto en donde haya otras variables
en donde nosotros estemos construyendo no solamente un elemento, porque ese es un elemento como tal, ¿sí? Yo tengo que poder, cuando creo el modelo, ver las variables y las relaciones entre esas variables que yo estoy enfocando en ese modelo en particular, ¿sí? ¿Sí, Gaspar? Sí, profe. Bien. Bueno, sí, la recta numérica podría ser, ¿sí? Porque estamos haciendo abstracción y estamos viendo y estamos diciendo el 2 es el doble del 1, el 3 es el triple del 1. Bueno, sí, puede ser que la recta numérica pueda ser considerada un modelo, sí, sin duda. ¿Por qué hacemos modelos? Porque nos ayudan a entender, porque nosotros al hacer cuando ustedes hacen el proceso de la abstracción, tienen todo un proceso mental. Y como parte de ese proceso mental, ustedes pueden, ¿sí? Sacar determinados elementos. Si ustedes de la misma realidad podrían hacer varios modelos, ¿sí? Podrían sacar y hacer una abstracción mirando un aspecto de esa realidad y después podrían hacer otro aspecto de esa realidad. Digo, si ustedes piensan este modelo, que es un modelo arquitectónico, ¿sí? Nosotros en definitiva podría yo tener la realidad, la casa construida, ¿sí? Esa es la realidad. Bueno, yo quiero hacer los planos, y puedo hacer planos de electricidad, planos de agua, plano de luz, el plano, ¿sí? La planimetría, en donde veo los espacios, la misma realidad la miro desde diferentes lugares y construyo diferentes diagramas que en definitiva después todos esos unidos van a constituir el modelo completo de la casa. Pero a su vez cada uno puede ser un modelo en sí. ¿Sí? Entonces, entendemos esa realidad, entendemos el negocio, nos sirven para crear sistemas de información. Si nosotros entendemos, lo que entendemos lo podemos llevar y podemos hacer un sistema de información para ese negocio. ¿Sí? Podemos mostrar la estructura, mejorar los procesos, ¿sí? Podemos utilizar un proceso de base para crear otro proceso. ¿Qué digo? Bueno, yo tengo el proceso de venta en sucursal, necesito crear el proceso de venta online. Bueno, tomo el proceso de la venta en la sucursal, algunos aspectos me servirán, otros no, para poder llevar adelante ese nuevo proceso o ese nuevo concepto de negocio. Y para identificar, como hablábamos recién, oportunidades de tercerización, ¿sí? Esto de decirle a un tercero, che, mi negocio no es distribuir, vos que sos especialista en la distribución, te contrato para que vos lo hagas, ¿sí? Yo no soy especialista ni tengo la expertise en limpiar. O yo soy frávega, yo necesito un sistema o varios sistemas, varios software, no, pero yo no soy especialista. Esa parte que tiene que ver con, yo tengo un área de sistema, la puedo tercerizar, ¿sí? Construir mi propio software, ¿sí? Pero a través de un tercero. Entonces, todo eso me permite ir identificando, ¿sí? Estos diferentes aspectos en términos del modelado de procesos. Y vamos a hablar del modelado visual de procesos, ¿sí? ¿Sí? Del modelado visual. En términos del modelado visual, podemos usar mapas de procesos, mapas de ámbitos, flujograma y modelado con BPM, ¿sí? Luego tenemos algo que no es visual, que es la ficha de proceso, que es uno de los aspectos que nosotros vamos a construir. Entonces, en este modelado visual nosotros vamos a usar dos, los que están en las puntas, el mapa de procesos y el modelado con BPMN, ¿sí? Esos dos en términos visuales. Luego van a ver que en la bibliografía se habla del mapa del ámbito, del flujograma, de las tareas, ¿sí? Y como para ir cerrando, ¿qué es un mapa de procesos? Es una forma de organizar visualmente todos los procesos de la organización que ustedes identifican. Es un mapa, es un gráfico, un diagrama en donde vamos a ubicar
por arriba los procesos estratégicos, al centro los procesos esenciales y por debajo los procesos de soporte. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es poder visualizar todos los procesos clasificados de acuerdo a esos tipos que hablábamos anteriormente, y eso lo vamos a ver en términos de, como les digo, dónde se encuentren ubicados y la forma de graficación. El acuerdo de cátedra, esto no es que sea un estándar, esto no es un estándar, ¿sí? Es que los procesos de soporte son rectangulares y los otros dos tipos de procesos van así como con esta flecha, ¿sí? Grande. Vamos a nombrar los verbos en infinitivo y por cada proceso vamos a definir su objetivo, ¿sí? Eso es un mapa de procesos. Es un diagrama en donde vemos los procesos más el objetivo de cada proceso, una lista o un texto con el objetivo de cada proceso. Esto, por ejemplo, es un mapa de procesos de una empresa de fabricación de muebles cocina, donde tenemos el proceso esencial al medio, los procesos estratégicos arriba y los procesos de soporte por debajo, ¿sí? Entonces, este modelo que se tiene que acompañar de la lista de objetivos, ¿sí? Este modelo nos muestra todos los procesos de la organización, ¿sí? Bien, van a ver que existen, si ustedes googlean, van a ver que existen diferentes formas de graficar los procesos en un mapa, pero básicamente lo que sí se mantiene es esto. Por encima de la estrategia, al medio los procesos clave y por debajo los de soporte, ¿sí? Después si usan rectángulos, si usan flechas, ¿sí? Eso, si se muestran algunas relaciones, eso puede variar de uno a otro, pero en definitiva, lo que vamos a ver nosotros son los procesos, y no vamos a ver relaciones entre los procesos en el mapa, ¿sí? Fíjense que no hay flecha, no hay nada. Solamente los procesos estratégicos, los esenciales y los. Este es otro. Bien. Estos son los otros modelos visuales que les decía, un mapa de ámbito de detalle una parte de un proceso, el flujograma, ¿sí? Son cómo graficamos los procesos operativos con alguna simbología establecida y las tareas de actividad. No van a ser elementos o modelos visuales que nosotros vayamos a utilizar. Bueno, hoy vimos todo esto, ¿sí? Proceso de negocio, la organización orientada a procesos, la clasificación y el modelo, ¿sí? Que es un modelo, cómo se define y cuál es el mapa de proceso, ¿sí? Esta es la bibliografía de base, ¿sí? Y para terminar la clase de hoy, sí, les voy a pedir que entren al aula virtual, ¿sí? Hay un pequeñísimo cuestionario, ¿sí? Muy pequeño. Son 3 preguntas, ¿sí? Van a tener 10 minutitos para responder, ¿sí? Ahí se los habilito. Y de esta manera vamos a terminar la clase de hoy. Bueno, ahí. Si no estás, Martín, no estás en el aula virtual, nada, no lo vas a poder hacer, ¿sí? Yo tomo registro de que vos estuviste, pero no lo vas a poder hacer, ¿sí? No sé el tema de los cambios, para cuándo estará, la verdad. Pero bueno, a nosotros además nos han exigido que tenemos que tener un registro de evidencia, digamos, de quienes participan en la clase y demás, así que bueno, por eso es que hacemos estas actividades, ¿sí? Hay dos cosas, no empiecen todavía el cuestionario, ¿sí? Hay un pequeño cuestionario, son 3 preguntas múltiple opción, ¿sí? O verdadero o falso. Para la clase que viene, ¿sí?
van a ver que ustedes tienen en el... Bueno, háganlo, no hay problema. Van a ver que tienen, ¿sí? En el inicio, ¿sí? Yo les voy a habilitar ahora un caso práctico para clases conceptuales, ¿sí? Ese caso práctico para clases conceptuales, que yo lo voy a abrir y se los voy a mostrar, ¿sí? Es este, ¿sí? Es este, un lavadero de ropa, ¿sí? Un lavadero de prendas. ¿Sí? Esto, lo que vamos a hacer es el que vamos a usar de base en todas las clases para ir trabajando los conceptos. Dado que hoy ya vimos el mapa de proceso y es un concepto que se aplica a nivel práctico, ¿sí? Yo les voy a pedir que ustedes lo lean y que traten de construir el mapa de proceso. Vamos a ver la clase que viene, pero traten de construir el mapa de proceso, ¿sí? De este ejercicio que ustedes lo van a ver allí en donde dice clases conceptuales inicio, debajo de donde dice foro para consultas, dice caso práctico para clases conceptuales, ¿sí? Bien, eso por un lado. Dicho esto, entonces la consigna para la próxima clase, leer el enunciado y tratar de identificar los procesos que surjan de este caso, ¿sí? Lo que ahora sí, ya los dejo para que hagan el cuestionario. Aquellos que vayan terminando por el día de hoy, si no hay más dudas, estaríamos finalizando, ¿sí?